Bien, y ya seguimos en Te Digo la Otra. Esto es la Uniradio, la 89.1 FM, ya iniciando el trayecto final del programa. Pero bueno, vamos a dialogar y charlar sobre un tema que ha sido bastante tratado y discutido estos últimos días. Y esto es porque, bueno, entró en el Parlamento y entró dentro de la Cámara de Senadores y tiene media sanción el proyecto de ley sobre financiamiento de partidos políticos. Un tema que, bueno, Te Digo la Otra ha venido tratando en alguna que otra ocasión. Pero bueno, antes existía ese debate y aparte la preocupación sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos. Hoy en día hay un proyecto de ley, está en discusión, fue una ardua discusión que tuvo solamente los votos del Frente Amplio sobre los pormenores, sobre las implicancias de esta normativa, que veremos si se aprobará o no allí en el Palacio Legislativo. Es que vamos a charlar y tenemos con nosotros a el doctor Rafael Piñeiro. Él es docente e investigador de la Universidad Católica del Uruguay, especializado en sistemas electorales, sistemas de partidos, y le agradecemos estos minutos nuevamente en Te Digo la Otra. Rafael, un gusto tenerte con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, para empezar y para poner un poco en panorama y en situación, hasta el día de hoy, donde tenemos un proyecto de ley que está en Parlamento, pero todavía no ha sido aprobado. ¿Cómo se financian o qué normativa tienen los partidos políticos para ser financiados? Bueno, digamos que hasta 2009 Uruguay era un país bastante exótico, porque no tenía ninguna regulación respecto a los ingresos de origen privado de los partidos. Es decir, los partidos no tenían, por ejemplo, que declarar ingresos privados y tampoco gastos, y no tenían que, si no había ningún tipo, como no debían declararlos, tampoco había ningún tipo de prohibición respecto a las fuentes o orígenes o montos de las donaciones que se podían recibir. En 2009 Uruguay ingresa, a lo que es la legislación más, o el tipo de legislación más moderna sobre regulación del financiamiento de partidos, y a normas que ya tenía de antes, como por ejemplo el subsidio público o la regulación del tiempo de las campañas. Suma la regulación ahora sí de respecto a los ingresos privados, ¿no? Y por lo tanto lo que hace en ese momento es primero decir que esos ingresos o normar que esos ingresos tienen que ser públicos, y por lo tanto los partidos tienen que hacer declaraciones de ingresos y declaraciones de gasto, y a su vez fija unas fuentes que no son permitidas para recibir ingresos, y fija también límites para las donaciones. Bien. Esa es la normativa que teníamos, que tenemos desde 2009 hasta la actualidad. Lo que está haciendo esta ley es, en función del funcionamiento de esa norma en el año 2009, las elecciones, o en el ciclo electoral 2009-2010 y en el ciclo electoral 2014-2015, el Senado entendió que debían hacerse cambios, y esos cambios son los que se intentan procesar a través de este proyecto que terminó definiendo esta comisión especial que se creó en el Senado ya hace, creo que el año pasado, a fines del año pasado. ¿Cuáles son los inconvenientes que generaba esta forma de financiamiento de los partidos políticos? ¿O los principales problemas que de alguna manera tenían? Bueno, el problema central que tiene la norma, más allá de que pueda ser mejor o peor para regular, el principal problema es que prácticamente no existe control de la aplicación de la norma. Entonces, los partidos declaran lo que quieren, ¿no? Y lo declaran como quieren. Es decir, deciden qué declarar y qué no declarar. Los candidatos deciden qué ingresos quiero declarar y qué ingresos no quiero declarar, o qué gastos quiero declarar y qué gastos no quiero declarar. Y también pasa que se declaran como quieren declararlos, es decir, si uno ve las declaraciones, nosotros estudiamos las declaraciones de ingresos y gastos de las elecciones nacionales de 2014, y uno lo que ve ahí es una forma de declarar que es muy diversa, y que por lo general termina siendo que sean declaraciones que no se entienden mucho y que puedan eventualmente
o que no facilitan que en verdad las donaciones terminen siendo públicas. Por ejemplo, en muchos casos es muy difícil identificar verdaderamente a los donantes, ¿no? Por ejemplo, no hay una regla sobre cuáles son los datos de identificación que se deben incluir para identificar, por ejemplo, una empresa. Entonces, una empresa yo le puedo poner su razón social, o en mi declaración puedo decir, la razón social esta me donó dinero, o puedo decir el nombre de fantasía de la empresa, ¿no? E incluso nadie lo va a controlar si el nombre de fantasía es el real o no, si tiene... Y lo mismo pasa con las personas, es decir, yo puedo poner un nombre, Juan Pérez me donó X cantidad de dinero y no está obligado a poner la cédula de Juan Pérez. Es decir, imagínense que hay nombres que son bastante particulares y que no hay dos personas que se llamen igual, ¿no? Es una combinación de nombre y apellido, pero hay mucha gente que tiene el mismo nombre y el mismo apellido, ¿no? Claro. Y entonces, si solo se pone nombre y apellido de una persona, básicamente en algunos casos es muy difícil que uno pueda identificarlo, porque uno en definitiva no sabe de quién se trata. Hay una carencia... Sí. Esos son los problemas asociados a la falta de control, ¿no? A que termina pasando que los candidatos declaran, como les decía, lo que quieren declarar y lo declaran como ellos quieren. Pero ahí la Corte Electoral, por ejemplo, no puede controlar, o no tiene potestades, o no tiene los mecanismos. La Corte Electoral tiene las potestades. Siempre la Corte Electoral aduce que no tiene los recursos materiales y humanos para hacerlo. Básicamente los que controlan en la Corte Electoral, las personas dedicadas a controlar esto en la Corte Electoral, son los mismos contadores que, por ejemplo, liquidan los sueldos en la Corte Electoral. Pero uno, digamos, podría pensar que no solo se trata de un problema de recursos de la Corte Electoral, sino también de si el diseño institucional a partir del cual la Corte Electoral se integra con representantes de los partidos, o es una Corte Electoral bastante o muy poco autónoma del poder político, si teniendo la capacidad, tendría también la voluntad de ejercer el control y de perseguir eventuales faltas a una ley. Ese es el principal problema, y es algo que una ley de financiamiento o la reforma de la ley de financiamiento que tenemos no nos va a solucionar. Este proyecto tiene como dos partes, una lo que tiene que ver con el financiamiento de partidos y otra lo que tiene que ver con el financiamiento de las campañas, ¿puede ser? Sí, mantiene lo que cambia esta ley, mantiene esa estructura, mantiene la estructura de regular por un lado el financiamiento permanente de los partidos y regular por otro el financiamiento de campañas. Por ejemplo, suma una norma que es una norma importante, que delimita, por ejemplo, el periodo en el que se hacen donaciones, que se puede recibir dinero para una campaña. Claro, creo que es del primero de enero hasta... No estaba definido, entonces claro. El financiamiento del partido y el financiamiento de la campaña quedaban como mezclados. Lo otro, igual esta ley no se mete en regular la forma en que el partido puede donar a la campaña, ¿no? Es decir, si el partido puede traspasar a diferentes campañas de sus candidatos dinero y por cuánto, ¿no? Bien. ¿Qué otros aspectos, digamos, son destacables y modifican bastante y modifican también lo que significa o lo que implica el financiamiento de estos partidos políticos en este proyecto si llegara a aprobarse? Bueno, la ley, una de las modificaciones más importantes es que elimina, antes la ley decía que las donaciones por defecto son públicas y solo puede haber donaciones anónimas, por defecto son nominativas y solo puede haber donaciones anónimas cuando son de montos pequeños. En la elección de 2014 fueron 11.000 pesos, digamos, las donaciones, ahora no recuerdo cuál es el monto en UI, pero son donaciones pequeñas y esas donaciones no pueden superar o no podían superar, en la ley que tenemos en la actualidad, no pueden superar el 30% del total de ingresos de esa campaña, ¿no? Ahí la norma no es muy clara, pero uno podría pensar que se refiere al total de ingresos de una campaña. Es decir, que yo no puedo tener más del 30% de mis ingresos totales
que sean anónimos, ¿tá? Eso lo permite la ley actual. El proyecto de ley que está a estudio del Parlamento elimina la posibilidad de que existan donaciones anónimas. No importa el monto por el cual sea la donación tiene que ser nominativa. Eso es importante porque uno lo que puede pensar es que si yo el 30% lo puedo poner como donaciones anónimas, aunque sean de montos pequeños, es también una posibilidad de lavar el 30% de las donaciones que tengo a través de tocarlas de esa manera y fraccionarlas, ¿no? Es decir, yo tengo una donación que es de más de 11.000 pesos, que puede ser de, no sé, de 500.000 pesos, la fracciono en múltiples donaciones que no superen el monto mínimo, y si esos 500.000 pesos no superan el 30% de lo que es el ingreso total de mi campaña, entonces perfectamente puedo lavar esa donación de una persona que yo no quiero que aparezca, haciéndola aparecer como donación anónima. Lo segundo que va en esta línea también, es decir, de generar como trabas a la posibilidad de lavar donaciones, es que los candidatos ya no pueden, los primeros candidatos de las listas, sea el candidato presidencial, el primer candidato al Senado, el primer candidato a diputado, podían donar para sus campañas de manera ilimitada. Es decir, yo, Rafael Piñeiro, si tuviera una lista de diputados, podía poner $100.000 para mi campaña. ¿Qué es lo que facilita esta norma? Facilita que si yo recibo esos $100.000 de alguien más, no necesariamente tenga que poner que recibí una donación de $100.000, o incluso una donación de $100.000 estaría por arriba de los topes permitidos, ¿no? El tope permitido para una donación, tanto en la ley anterior como en este proyecto, es de $30.000, más o menos, pero si yo recibo una donación de 100, puedo decir, no te das problema, igual la recibo, aunque supere el tope, y no la hago pasar como una donación tuya, sino que la hago pasar como que yo mismo doné a mi campaña. ¿Ah? Esto estaba asociado también a otra falta que tenía la ley, que es que no le obligaba a los candidatos a declarar procedencia de ese monto, es decir, declarar que tenían capacidad de ingresos o riqueza para poder financiar de esa manera su propia campaña, ¿no? Todo el mundo que me conoce a mí, si yo donara $100.000 para mi campaña, obviamente todo el mundo sabría que yo no tengo esa capacidad financiera para donar a mi campaña. Claro. Pero en esta ley no sería un problema. Y esta es otra forma de lavar donaciones. Lo que hace el proyecto de ley actual es topear esas donaciones, topearlas en 400.000 unidades indexadas, 1 millón y algo de pesos, $40.000, para los candidatos presidenciales, para los candidatos al Senado y para los candidatos a diputados. Así que cada candidato, presidente y vice, cada integrante de la lista de diputados, cada integrante de una lista al Senado puede donar a la campaña de esa lista o de la fórmula presidencial hasta $40.000, ¿no? Y lo topea después, y también los intendentes, si lo topea a 200.000 unidades indexadas, $20.000 para candidatos ediles, y a 100.000 unidades indexadas, de vuelta así como $10.000 para los candidatos a alcalde y concejales, creo. Entonces esta es una forma de evitar, de vuelta, lavar donaciones, es decir, hacer pasar dinero como si fuera dinero del candidato, dinero que o supera los topes, es dinero lícito pero supera los topes, o es dinero directamente que viene de fuentes no permitidas, ¿no? Y entonces lo hago pasar como si fuera mío, y eso sí lo puedo ingresar a mi campaña. Esta norma, este pedazo de la norma tiene un problema, que es que buena parte de las campañas a diputados, sobre todo en el interior del país, se autofinancian, y entonces establecer un tope es establecer un tope a la capacidad, a la posibilidad de gasto de las listas a diputados en el interior, ¿no? Y esto eventualmente, cuando uno reduce los niveles de gastos, y esos topes de gasto son muy restrictivos,
terminan favoreciendo a quienes ya están instalados, ¿no? Porque obviamente esas personas, los candidatos ya instalados necesitan de menos dinero para hacerse conocidos. Claro. Es verdad. Otro aspecto tiene que ver la relación con los medios de comunicación y concretamente con las pautas publicitarias, que también se regula en ese sentido. Sí, a partir del fracaso de la declaración, o de que fue declarado inconstitucional los artículos que referían a distribución de publicidad electoral en la ley de medios, este proyecto de ley intenta nuevamente con una distribución de la publicidad en medios masivos de comunicación, sobre todo en televisión, en horarios centrales, ¿no? Y lo que hace es ya no distribuir el 80% de manera proporcional como lo hacía se hacía en la ley de medios, sino distribuir solo el 45% de forma proporcional. Ahora tengo la duda si es el 45% de forma proporcional y el 50% igualitario para todos los partidos. Creo que era el 40%, yo no retengo bien tampoco ahora, pero me parecía que... es 45 o 50 de proporcional, 45 o 50 igualitarios y el 5% se distribuye de manera igualitaria entre, la ley llama nuevos partidos, básicamente son los partidos que no se presentaron en la elección anterior. Ahí está. ¿Ah? Y la distribución está hecha en función de los votos en la elección anterior, y uno entra en la distribución del paquete de minutos de distribución equitativa o proporcional, es decir, al 95% de esos minutos, uno accede si tiene parlamentarios y si se presentó, si el partido tiene parlamentarios y si el partido se presentó en la última elección. Esto es importante porque obviamente hay un partido en la actualidad que tiene parlamentarios, pero no se presentó en la elección anterior. Exacto, el Partido de la Gente. El Partido de la Gente. El Partido de la Gente tiene tantos representantes o más representantes que Unidad Popular, y este sistema, con esta norma así, puesta como está, le va a generar, si hay 4 o 5 candidatos nuevos, 4 o 5 partidos nuevos, que uno prevé que es más o menos lo que hay, de candidatos que se presentan a la elección en cada ciclo electoral, pero que no tienen representación, va a tener algo así como 2-3% de la pauta publicitaria en horario central, sin poder comprar minutos extra en el horario central. Mientras que Unidad Popular, por ejemplo, va a tener algo así como el 9% y el Partido Independiente va a tener algo así como el 10%. ¿no? Entonces es una forma de cerrar también un poco el círculo, ¿no? Es decir, Sí, yo creo que digamos, obviamente lo que intentó esta ley fue generar acuerdos para esta distribución que no terminaron cuajando en definitiva, ¿no? Claro. Porque incluso los que se ven más favorecidos no la acompañaron. Claro. O por lo menos el Partido Independiente, que es el que tiene un senador, no acompañó esta distribución. Una distribución que claramente los favorece y muchos es el partido más favorecido. También este proyecto incorpora algo que bueno, lo otro que hace es que elimina la posibilidad de comprar por fuera, es decir, yo no puedo comprar minutos en horario central, y lo otro es que si compro minutos fuera del horario central, es decir, fuera del horario entre 18 y 23, lo tengo que hacer a través de la Corte Electoral, es decir, la Corte Electoral va a regular las transacciones para que no exista un cobro diferencial por parte de los canales, claro, ¿no? Y establece también de manera explícita este proyecto que no se pueden hacer descuentos o que no se pueden perdonar deudas, ¿no? Claro. Los medios no pueden hacer descuentos y no pueden perdonar deudas. Esto intenta evitar el trato desigual a los diferentes candidatos. Para terminar, Rafael, haciendo un poco de comparación con otras regulaciones en otros países, ¿hay alguna novedad acá o en realidad esto ya se ha implementado en otros países y el Uruguay lo que ha hecho es simplemente mirar y traerlo a la legislación nacional? Digamos que Uruguay no es como un modelo en esto. No, claro. Llega tarde, por lo general las normas suelen tener bastante menos discusión y ser bastante menos detalladas que los que hay en otros países, que las normas que hay en otros países.
creo también que la forma en que se encaran estas discusiones tienden a ser como a pensar que esto es sencillo, ¿no? Pero es bastante más complejo lo que se necesita para regular el financiamiento político. Entonces, si bien esta norma va avanzando y nos pone al nivel de otras normas en América Latina, el nivel de detalle que tienen otras reglamentaciones, incluso en el continente, son bastante más puntillosas que lo que es la legislación uruguaya, incluso la legislación que vamos, si se aprobara este proyecto. Rafael, agradecerte muchísimo estos minutos en Te Digo la Otra. Bueno, gracias a ustedes. Te Digo la Otra, la política dicha desde otro lugar.